etapa de transición en la que estamos ya prontos a hacer la asunción de todos los que integramos la nueva comisión directiva, tenemos el gusto de que nos visite hoy el señor Héctor Cachi Gutiérrez. Un placer tenerlo con nosotros y recibirlo en nuestra casa. Bueno, muchas gracias. No sé si seguramente la prensa tiene otras actividades que realizar. Si queremos primero charlar con la prensa y después nos quedamos charlando. ¿Pregunta o arranco? Sí, ¿cómo no? Se va a tratar el Código Civil, según tengo entendido, y el Senado se aprobó lo aprobó el kirchnerismo por de mayoría. ¿Qué va a pasar en la Cámara? Porque ¿cuál es la postura del organismo que está en contra? No estamos en contra. Esto es una comisión que estuvo trabajando durante más de 2 años, presidida por el actual presidente de la Corte, que luego recibió de parte del Ejecutivo el dictamen de esta comisión de juristas, recibió reformas de parte del Ejecutivo, es decir, de parte del Gobierno, tuvo una aprobación en el Senado de parte de la mayoría. Nosotros compartimos algunos de los institutos que ha creado el nuevo Código, pero lo cierto es que, en primer lugar, tenemos una observación reglamentaria. Los diputados, gran parte de los diputados que trabajaron en la comisión y la redacción del Código dejaron de serlo, razón por la cual lo que estamos pidiendo es que el proyecto de Código, que tiene media sanción, se discuta en diputados. No es tampoco una medida dilatoria. Lo que pedimos es que trabaje la comisión respectiva o las comisiones respectivas con el propósito de que los nuevos diputados tomen conocimiento y a partir del cual generar el debate en el seno del Congreso. Obviamente que compartimos algunos de los institutos porque además ha habido legisladores nuestros que trabajaron en esto, María Luisa Storani, entre otros, que dejó de ser diputada. Estamos de acuerdo con el régimen de divorcio, que acelera los plazos y simplifica los procedimientos. Estamos de acuerdo con acelerar y hacer mucho más dinámico el régimen de adopción, que en la Argentina es un régimen sumamente lento, tortuoso y que finalmente no tiene en vistas a los adoptantes y a los adoptados, sino un trámite procedimental bastante engorroso y que se dilata en el tiempo. Estamos de acuerdo con el instituto de los contratos prenupciales, ¿no? Esta es una moderna legislación que existe en otros países en donde los contrayentes pactan con anterioridad el régimen de bienes. Queremos discutir algunos temas que no tienen en cuenta, por ejemplo, del momento de la concepción, que se establece que la persona lo es desde el momento de la concepción y que saca otras formas y no contempla otras formas que sí estaban dentro del código anterior. Con lo cual lo que queremos es simplemente que se establezca un debate democrático y no un trámite exprés como en muchos casos el oficialismo nos tiene acostumbrados a partir de la mayoría con que cuenta en la Cámara de Diputados. ¿Usted qué piensa de cómo va a terminar? Ha habido una presentación de un amparo ante la justicia. Habrá que ver qué resuelve la justicia, atento de que hay un trámite no reglamentario. Acostumbrado a la prepotencia del gobierno, creo que van a hacer todo lo posible, como lo han hecho a lo largo de todo este año, para darle una rápida sanción, que por otra parte nos sorprendió a todos, porque lo cierto que no estaba en los planes del gobierno de este año. Seguramente ha habido otro tipo de gestiones que han acelerado la decisión de tratarlo. Si es así, seguramente vamos a hacer las observaciones del caso e iremos a debatirlo en el recinto sin la previa discusión en comisiones tal cual estamos pidiendo. Una de las preguntas que se le hace a cada uno de los referentes que vienen a nuestra ciudad es el tema de la seguridad, y ustedes como miembros de la oposición están trabajando en un proyecto para poder paliar este flagelo, ya que muchas de las ciudades han sido por ahí víctimas de asentamientos del conurbano bonaerense, con lo cual se ha incrementado la ola de delitos, la ola de violencia, saltos de excepción. Hace muy poco tiempo ha habido una víctima fatal, Chiquito. un joven, Rubén Ramírez, que ha salido a la noticia por los medios nacionales. Y queríamos saber cuál es la opinión del radicalismo, pero por parte de sus referentes. Mire, le voy a hablar como diputado nacional, pero básicamente como exintendente, donde uno ha
sufrido y sufre, porque finalmente somos los gobiernos locales los que estamos al frente de los problemas de los ciudadanos. El gobierno provincial y los gobiernos nacionales están a una distancia tal que hace que los municipios sean las ventanillas de reclamo de los ciudadanos y de los vecinos, más allá de que la seguridad es una responsabilidad del gobierno nacional y del gobierno provincial. Los municipios tenemos escasas competencias, más allá de comprar repuestos, arreglar móviles, pagar la nafta y en muchos casos alquilar edificios con el propósito de que la policía pueda tener condiciones adecuadas de funcionamiento. En la última campaña electoral, ustedes recordarán, uno de los temas que no fue materia de debate, sino que fue una de las imágenes que dominó la campaña electoral, fue la creación de las policías municipales. Nosotros nos opusimos, pero nos opusimos básicamente entendiendo que el tema no es solamente policial, el delito tiene una es multicausal. Pero uno de los factores fundamentales de del delito en forma directa e indirecta es esta suerte de estado resignado frente al narcotráfico. En gran parte los delitos tienen su origen, directo o indirecto, en el consumo. Quien consume finalmente termina siendo un agente intermediador y además de víctima termina siendo quien aparece frente a la justicia como el que genera el hecho del delito, cuando en realidad los narcotraficantes viven en los barrios cerrados. Y este tema sobre el cual el gobierno se ha negado sistemáticamente a discutir, existen denuncias en trámite en la justicia en donde un señor Capaccioli, que era el superintendente de salud del gobierno nacional, intermedió entre los laboratorios que hoy en día están siendo procesados por el tráfico de efedrina y la campaña electoral de la presidenta de la Nación. El país habitualmente importaba alrededor de 1.700 a 2.000 kilos de efedrina para la industria farmacéutica argentina. Y pasamos a importar de estos 1.700, 2.000 kilos, 47.000 kilos a un valor de importación de $1.000 y un valor de exportación de $10.000, básicamente con destino a México. El señor que era titular del Cedronar, el señor Granero, hoy en día está procesado precisamente acusado de tráfico de efedrina y uno de los máximos responsables de los procesos de prevención, represión y coordinación de tareas en la persecución del narcotráfico. Esto no es, como ha aparecido en los medios hoy, de parte del actual titular del Cedronar, una cuestión de legalización del consumo. Primero, que el consumo hoy en día, lo ha dicho la Corte, la tenencia con fines de consumo no es un delito. En el caso Arriola, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no criminaliza ni hay un delito para quien detenta droga con fines de consumo. Lo que está penado en la Argentina es la tenencia con fines de comercialización o la producción. Yo estuve hace 2 semanas atrás en una de las villas más grandes de la capital federal, la Villa Zabaleta. En esta villa aparecieron patologías que estaban prácticamente erradicadas en la Argentina, tuberculosis, por ejemplo, hepatitis B y SIDA. Y el consumo en esos lugares ya no es ni siquiera ni de marihuana ni de cocaína, es de paco. Y sabemos nosotros las consecuencias que tiene el paco, pero también sabemos nosotros que para que exista paco hay producción de cocaína local, porque el paco es el residuo que queda de la producción de cocaína. En muchos casos el gobierno ha negado la existencia de producción de cocaína en la Argentina, lo cual lo demuestra la existencia de paco, pero además el informe de las Naciones Unidas que indica que la Argentina en el año 2013 fue el tercer productor de cocaína en América Latina. Luego de México y de Brasil, la Argentina es uno de los grandes productores de cocaína. Es decir, que el problema pasa por una cuestión de decisión política, pero no solamente tenemos que hablar de las cuestiones vinculadas a la represión. Yo estoy convencido de que hay un Estado ausente en materia de delitos. Hoy en día, el menor que delinque, la legislación indica que debe ser devuelto a su familia, con el propósito de que se inicie el proceso de resocialización. Y esto es absolutamente falso, porque en muchos casos ese menor comenzó delinquiendo porque primero fue adicto y luego tuvo que delinquir y la familia no tiene capacidad para contener y resocializar a ese menor. Pero el Estado irresponsablemente dice, no,
vuelva al seno familiar. Y ese menor acumula 8, 15, 20, 30 expedientes judiciales sin que el Estado se haga cargo de la necesidad, primero, de desintoxicar a ese menor, segundo, de educar a ese menor, y tercero, de resocializarlo y darle habilidades laborales con el propósito de que pueda integrarse nuevamente a la vida. Y esto habla de políticas de prevención y de contención y no solamente de represión. En este sentido, y es un tema que va de la mano, ¿qué tiene usted para decir acerca de la normativa que la provincia ha emanado en cuanto a educación? Porque sabemos que todo va de la mano, esto de objetivos a plazos, esto de que un joven ingrese a la escuela por edad y no por recorrido académico, y eso también hace que muchos chicos estén en la calle, hace que muchos chicos de alguna manera, si pasan 2 años sin ir a la escuela, tienen la facultad hoy de comenzar en el año que les corresponde y no hay que dejar. Esta semana el Ejecutivo ha enviado, y ya tiene media sanción, la creación de 7 nuevas universidades, entre otros el Instituto o la Universidad de la Madre de Plaza de Mayo. Esta medida no tiende más que a tratar de transferir al Estado la deuda de 280 millones de pesos que tiene la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo por los hechos de público conocimiento que sabemos que ha sido la administración de los Joclender. Con esto quiero decir que la política del gobierno en esta materia ha sido absolutamente contradictoria. Es cierto que el gobierno invierte el 6% del Producto Bruto Interno en la financiación de la educación, que era la meta que había impuesto para el año 2010 la Ley Federal de Educación. Pero correlativamente con esto, también es cierto que la calidad educativa ha caído abruptamente. El 50% de los chicos de la escuela secundaria no termina la escuela secundaria. Es decir, que del universo de 100 hay un 50% que no termina la escuela secundaria. Y con posterioridad un 20% puede llegar a alcanzar el título secundario. Contradictoriamente con esto hay un plan que se denomina Conectar Igualdad, que todos conocemos, que se financia con dinero de los jubilados, en donde le asigna una computadora al chico que termina el ciclo medio, sin con esto significar de que hay docentes capacitados o que se utiliza la herramienta informática para la formación educativa. Pero contradictoriamente, y yo diría que hasta excluyentemente, el programa deja fuera a los chicos que más requieren la alfabetización digital, que son estos jóvenes que no estudian y que no terminan el ciclo medio. En la Argentina hay 1.200.000 chicos que no estudian ni trabajan. Y no son de la década menemista, son de esta década estos jóvenes. Con lo cual ha habido una política de impulso del facilismo. En la Argentina todo es fácil a partir de la existencia de planes sociales que son necesarios en muchos casos, pero que básicamente ha sido la emergente de la crisis del 2001 y 2002 y que perduran. Ha sido fácil ir a la escuela, ha sido fácil no trabajar y vivir lo mismo, todo es fácil en la Argentina y se ha invertido lo que ha sido la tradición de la Argentina del sacrificio y el esfuerzo. Hoy ya para lograr y obtener este resultado no hace falta ni sacrificarse, ni tampoco hace falta el esfuerzo. Y el trabajo ha dejado de ser un valor, esto está absolutamente claro. Con lo cual este gobierno en gran parte es responsable de la situación que se está viviendo y que además es una de las multicausales del delito, porque este joven seguramente no va a tener posibilidad de inserción laboral. Desde su función como ex intendente, me puede comentar que usted decía, tengo 600 empleados en Pergamín y jamás tuve un problema con los empleados municipales. No, tengo más de 600, bueno, finalmente, será desde su visión como un ex intendente, un hecho las paritarias municipales. La Cámara de Diputados de la provincia trató la semana pasada el proyecto de paritarias municipales. La iniciativa que presentó el presidente de la Cámara de Diputados atentaba contra la autonomía de los municipios, porque lo que establecía era la discusión salarial a nivel provincial sin atender a los presupuestos de cada uno de los municipios, y aparte de la autonomía de los municipios. Finalmente se llegó a un final feliz, que fue que lo que convalida la legislatura provincial es la existencia de lo que hacemos habitualmente los intendentes sin tener
marco legal, que es la paritaria municipal. Cada año, cuando antes de elevar el presupuesto o en el trámite de elevación del presupuesto, nos juntamos con los sindicatos, discutimos los sueldos, llegamos a un acuerdo, cuando no se acuerda hay medida de protesta, cuando no, y en función de eso es que iniciamos el nuevo año. Esto es lo que ha hecho la legislatura, está bien, no estamos absolutamente de acuerdo. Lo que no estábamos de acuerdo era que la discusión salarial fuera a nivel de la provincia, porque cada municipio no es igual. Y lo que sí introduce sabiamente la legislatura es la imposición de que solamente puede haber un 20% de la planta municipal temporaria. Hay municipios, como en el caso del intendente Otacé, que tiene el 70% de la planta temporaria con ingresos no superiores a los 2.500 pesos. Y eso es tener de rehenes a los trabajadores municipales. Y además significa una claudicación de los dirigentes gremiales de ese municipio que permiten que haya plantas temporarias de esa magnitud. Lo cual me parece que la legislatura ha hecho bien decirle, señora intendente, usted no puede tener más del 20% de su planta en situación irregular, temporaria. Bueno, es un tema que ahora vamos a charlar seguramente acá. Hoy en día, ustedes saben que el 22 de abril nosotros constituimos un frente electoral, anunciamos un frente electoral. En realidad venía en los hechos el Frente Progresista Cívico y Social había sido la expresión en la provincia de Buenos Aires el año pasado, y en otras provincias. Santa Fe, la coalición de gobierno tiene muchos años, y lo que hicimos fue darle formato nacional a lo que en la práctica estaba ocurriendo, que eran frentes electorales. En el caso del UNEN lo constituyen 7 partidos, nosotros tenemos una orientación socialdemócrata, este es el perfil ideológico que tiene UNEN, y hay algunas expresiones, en el caso del ex senador Leopoldo Moró, que tiene una vinculación muy cercana con el gobierno, ustedes lo sabrán, ha tomado estado público, su visita, su acompañamiento a la presidenta a Nueva York, el titular de Los Irrompibles, que a su vez es yerno del señor Moró, en la visita a la Santa Sede, razón por la cual, bueno, es un grupo que no representa al radicalismo ni lidera el radicalismo y que seguramente está en los bordes ya de su pertenencia a la Unión Cívica.